nos acompañamos para resolver el problema pedagógico que tienes. Entonces, ahí esa mirada es algo que revísenlo, reflexionenlo, sería del modelo antiguo. El modelo nuevo no busca, primero te doy, luego lo aplicas. No. No sé si... Justamente por eso aquí en el punto de diagnóstico territorial se está desarrollando un poco de cómo está actualmente o cuál es la mirada que se tiene actual. Entonces por eso le decía que en este caso sería formamos, pero no se realiza el seguimiento a la implementación progresiva y continua en el aula. Y ya más adelante en los puntos siguientes, cuando ya vayamos desarrollando un poco en los talleres, ahí sí se va a hacer el cambio que usted decía, a partir, y justamente eso viene, me sonaba mucho a la metodología que se utiliza, por ejemplo, en países como Japón, en la que primero los maestros identifican el problema del aula o de la unidad educativa, la trabajan, planifican, y después hacen como una clase abierta o una clase piloto en la que uno de los maestros expone y mientras, un maestro desarrolla la clase con sus estudiantes mientras los demás observan, para después de esa clase se pueda compartir qué experiencias han podido observar en esa clase, cómo lo han recibido los estudiantes, qué se puede mejorar y ajustar. Y en base a eso, ya cuando se mejora la idea, ya los demás maestros también lo van aplicando en el aula. Y para hacerlo más grande, después los maestros esto lo comparten en redes, o como se puede decir, en una red de unidades educativas, es decir, lo van duplicando o replicando en otras unidades educativas. Entonces es como fortalecer, ¿no? Su sistema. Excelente. Probablemente esa sea la experiencia que más se aproxima a esto que estamos empezando a meditar y a plantear, porque efectivamente, en ese caso, ahora yo me adelanto un poquito para que también ya ustedes vayan teniendo la foto ampliada. En ese caso, nosotros, todavía no está muy claro eso, pero justo si esa es la figura, y efectivamente así está pensada esta propuesta, nuestra preocupación ya no son los facilitadores. O sea, nuestra preocupación no ha de ser quién ha de facilitar este ciclo. Nuestra preocupación ha de ser quién ha de acompañar, y en ese caso el que realmente tiene que acompañar es el director, porque es una de sus tareas, quizás en alguna medida también apoyado por el técnico de seguimiento, porque si no tendríamos que colocar nosotros como NEFCO alguna persona externa que esté circulando por las escuelas donde van a estar, digamos, desarrollando un determinado ciclo, lo cual va a ser complicadísimo, por economía, por sostenibilidad técnica, por todo. Entonces, ahí es donde quizás puede haber un poco por ahora cierta debilidad, hay que ver cómo eso funciona, pero me parece que si se logra acuerdos interviceministeriales, por ejemplo, con Regular, y se va colocando incluso ciertas normativas que diga que invite a que el director efectivamente asuma un rol pedagógico de mayor liderazgo, obviamente esta experiencia se hace sostenible. Nosotros acompañamos en ese caso al director, al técnico de seguimiento, quizás también hay que pensar en el director encargado. Ahí ya son tres actores con los que tendríamos que aliarnos y hay que pensar cómo logramos que este acompañamiento no se debilite. Y no estamos pensando solamente en acompañamiento presencial, físico, sino también hay acompañamientos dependiendo de las condiciones virtuales, a distancia, en fin, estamos pensando también eso. Pero ese punto que tocas es muy importante. ¿Alguien más antes de pasar al tema de los patrones? Dicen, no sé si pudimos ir un poco más arriba. Tengo algunas situaciones. Si mal no recuerdo, es el cuadrito de políticas o visión institucional, un poco más arriba.
Eso, diagnóstico territorial UNEFCO. Entiendo aislamiento, exclusión, asfixia burocrática, caos multigrado. Quizás ahí en el tema de caos multigrado se tendría que incorporar esta debilidad que siempre ha tenido el sistema educativo. Lo que es pertinencia educativa. Ah, ya. ¿A qué me refiero pertinencia educativa? Un maestro de matemáticas que esté dando religión, artes plásticas o música. Y es un problema grande que tiene, y quizás tengamos que indicar esto. No es un diagnóstico territorial de problemas exclusivamente de UNEFCO, sino del sistema educativo en general. Ahora, brecha digital. El problema no es la brecha digital, el problema es la brecha generacional en el uso de la tecnología. Es decir, hay muchos profesores que quizás ya tienen una cierta edad que no están yendo al mismo ritmo de aprendizaje en el uso de dispositivos móviles. Y el ser la mayoría, los jóvenes lo están contagiando a no tener esto. Y brecha generacional, perfecto. Ahora, el término de estrés y violencia, generalmente siempre me han indicado que no trate de colocar estos términos sueltos porque te figura como si algo malo nosotros estuviéramos haciendo. Puede Ya. ser Ah, ya. visualización de problemas de conducta en unidades educativas o algo más que no suave, sino algo que indique que no tenemos esos problemas en la institución, porque si yo leería, digo, hay estrés y violencia dentro de un EFCO, dentro de los cursos, entonces quizás pueda llegar a una mala comunicación esa parte. Está bien esa temática y es algo, no tanto el estrés, nosotros hablamos de estrés profesional en maestros y problemas de conducta en estudiantes, que podemos ir Sí, viendo. a eso se refiere. Ah, Profesional, quizás este es el que está aquí. Cuando dice diagnóstico territorial UNESCO, este te está causando ruidos. En realidad, la UNESCO ha hecho un diagnóstico territorial sobre la situación, especialmente de los maestros y de la educación. Sí, ahí esto UNEFCO puede ser, Lisa. O sea, diagnóstico territorial, visión por UNEFCO, que ya, nosotros hemos detectado en nuestras actividades. exacto, ya, perfecto. Ahora, eso, ¿qué otra situación grande puede entrar en eso? Y es algo que prácticamente a mí siempre me ha pasado, el desinterés por parte de los maestros a la capacitación continua. Eso es el mayor problema que se tiene. ¿Por qué? Porque hay maestros que ya no desean capacitarse, ya han logrado estar en su unidad educativa, que es a una cuadra de su casa, y no les interesa poder perfeccionar lo que es su práctica educativa. No sé si está visualizado esa parte. Ahora, en la parte dicen de diagnóstico territorial, cuando dicen el punto 1, cobertura, descuidamos equidad. Ese desinterés de los maestros en su autoformación. Sí, sí, sí. Eh, Para mí, ese es el mayor problema que nosotros tenemos. Y uno de los datos estadísticos quizás curiosos para poder indicar en esta parte es que los que se capacitan o los maestros que se capacitan en nuestras instituciones o en demás, no son de la ciudad. Generalmente todos son fuera de la mancha urbana. ¿Por qué? Porque los de la mancha urbana generan esos certificados para tener una competitividad profesional, etcétera, y los de la mancha urbana de ciudades, unidades educativas, supuestamente con gran prestigio, no quieren hacer estos cambios. A eso quizás podemos ir llegando y poder ver una piedra angular para poder romper esto. Porque, Ahora, digamos, porque ya se han instalado algo así, ¿cuál sería? exacto. Esa es la comodidad que tiene el maestro. Imagínese, y yo compartí con varios maestros, yo ya tengo 20 años de servicio, mi unidad educativa me queda a una cuadra de mi casa, ya no voy a tener ni el deseo de entrar a dirección ni a postularme a otros cargos, solamente me voy a mantener en esa mi fuente laboral y yo ya no necesito capacitarme más. Ese es el gran problema que tiene justamente las manchas urbanas en el sistema educativo. Eso, ¿cómo se puede llamar? El comodismo profesional, si puede valer el término. O sea, el Ya, maestro, su está. objetivo es llegar lo más cerca de su casa y no moverse más, ni capacitarse más, ni actualizarse más. Y ese es el detalle y el problema. Ah, ya. Esto que dices, Alexander, es muy importante. Por eso también, cuando ya vayamos avanzando en en nuestro, en los ejes que se están proponiendo para reorientar el trabajo
de UNESCO y no va a ser un cambio drástico, enter y todo funciona, no. Hay que también, nosotros también vamos a entrar a una fase de transición, tal vez más corta, pero igual hay que transitar y hay que gestionar también esa transición. Hemos colocado un eje que se llama cultura de la mejora continua de los aprendizajes. No va a ser una beta fácil de encarar esto, pero no sé, y creo que no se nota solamente en los maestros, también en otros profesionales. Cuando la gente ya está acomodada, cuando la gente ya tiene, digamos, todo como bajo control, ya tienes la categoría necesaria, ya tienes el salario expectante, aunque eso siempre es algo discutible, etcétera, etcétera. Al parecer ya no hay necesidad de seguir mejorando continuamente los aprendizajes. La idea es que nosotros incentivemos una cultura de la mejora continua de los aprendizajes. Eso quiere decir, siempre es necesario mejorar nuestras maneras de aprender, siempre. A eso Adela Cortina, una académica española, lo denomina la ética profesional. La ética profesional entendida como la búsqueda permanente de la excelencia. Y yo creo que hay gente que tiene ese espíritu. Hay que empezar a buscar a esa gente y que contagie. No vamos a lograr en 3 años que todos los maestros tengan una cultura de la mejora continua al 100%. No, tampoco nosotros estamos ahora planteándonos algo que luego nos puede llevar a la decepción. No. Pero se puede avanzar algo. Pero está bien que reconozcamos estas crudezas. Yo creo, por lo que dice Alexander, quizás como este diagnóstico lo hemos hecho, si bien lo hemos hecho con todos los técnicos de seguimiento, pero creo que también los técnicos de seguimiento han enfatizado más en el contexto disperso, en el contexto rural, en el contexto más complicado, y probablemente no se ha analizado con la misma intensidad el contexto concentrado urbano, aunque si recordamos en las reuniones que hemos tenido, estas virtuales, en el contexto urbano, especialmente Santa Cruz, Chuquisaca, La Paz, en realidad todos los departamentos han enfatizado en la gran preocupación que tienen respecto a la violencia, ¿no? A los entornos violentos que empiezan a surgir en las escuelas, a las inseguridades, por ejemplo, por el tema de tráfico de sustancias controladas, a la judicialización de la violencia, maestros que están en constante amenaza, incluso bajo posibilidad de ser llevados a la justicia, en fin. Por eso también hemos colocado en uno de los ejes construcción de entornos de bienestar. Entonces, ya, pero está bien que estén saliendo estos temas porque nos ayuda a mirar detalles. Ya, ¿avanzamos? Ahí dicen, antes en el punto 1 era un detalle. Cobertura de cuidados, equidad. Maestros rurales e indígenas de escuelas de difícil acceso siguen excluidos. En realidad, ese término de maestros rurales y maestros urbanos es algo mucho más sindical. No es algo que tengan como tal. Somos maestros únicos. Ya, se puede editar maestros de escuelas. De escuelas con de área rural puede ponerles. Sí. O si no, maestros de escuela. Si ponemos diversidad lingüística, cultural y territorial, ahí estaríamos enfocando todos. En realidad, podría ser solo que lo oculta, ¿no? Aquí, en sencillo, lo que nos han dicho es, los maestros que trabajan en escuelas rurales alejadas y en zonas indígenas también alejadas de difícil acceso, no se favorecen de los cursos de la UNESCO. Eso nos han dicho. O tal vez así lo vamos a decir, ya, para
para no ser muy técnicos, diversidad lingüística, eso en realidad no refleja con mucha fuerza. Le estamos poniendo un título. Lo que tenemos que tratar de hacer es que el documento diga con fuerza lo que hay que resolver. Una de las cosas que hay que resolver, nos están diciendo, es lleguen de alguna manera a esos maestros rurales que están en unidades educativas lejanas y a los maestros que están en zonas indígenas también lejanas, lleguen de alguna manera, nos están diciendo, porque hasta ahora no están llegando a esos contextos. El término LICEN, por ejemplo, cuando me hablan de maestros de escuelas rurales e indígenas, yo pienso que hay maestros rurales y maestros indígenas. Quizás está mal colocado. Le entiendo que sí. Maestros de escuelas rurales y de escuelas indígenas, pero son maestros únicos, solo que... Exacto. Sí, no hay mucho lío. Ya. Quizá de áreas rurales y de difícil acceso, porque ellos son los que tienen mayor dificultad para acceder a los cursos. Ya. Áreas rurales e indígenas está aquí, esta escuela ya no, de difícil acceso. Ya. Mire que es complicado, ¿no? Construir un documento, pero está bien, esas ideas, ustedes igual, ahora tampoco nos vamos a detener a redactar el documento, sino un poco a ver la mirada. Ustedes igual pueden ir aportando, tenemos un grupo, envían, miren aquí, me parece que esta redacción podría ser, en fin, lo hacen, para no terminar ahora redactando el documento, sino pues nos vamos a quedar en este punto nomás. Lisan, una cosita. Inicialmente Alexander mencionaba acerca de los maestros que tienen, o sea, no están interesados, digamos, no falta de interés. Y lo que me llamaba la atención precisamente, hoy tuvimos una situación particular, es decir, por ejemplo, de Villa Tunari nos hablaron 2 maestros para hacer un curso en su unidad educativa, pero la mayoría ya son mayores y no tienen interés de tomar los cursos de formación. Entonces yo me preguntaba, ¿cuánto por ciento de los maestros serán ya, no sé, de tercera edad o no sé, ¿no? Tal vez se podría incluso, no sé, diversificar tal vez los ciclos formativos para ellos específicamente o algo así, no sé, no se me venía eso a la cabeza. O sea, porque esa también podría ser, nosotros estamos viendo, ellos no tienen interés, pero no estamos pensando cómo puedo llegar a ellos. Por lo tanto, también los estamos excluyendo. La idea no es solamente decir, yo tengo un curso, pero ellos no se inscriben, por lo tanto no tienen interés. No, nuestra tarea es cómo puedo llegar yo al maestro que ya está a punto de jubilarse, pero sigue siendo maestro. Ya no le vamos a llegar con ofimática o con IAS, no. Hay que llegarle con otra, hay que ayudarle a que cierre su ciclo de magisterio lo más bonito posible. Entonces, nosotros somos una institución que no podemos sacar conclusiones rápidas y en función a esa conclusión que creemos que es verdadero, tomar decisiones. Nuestra labor es acompañar al maestro y al maestro que está a punto de jubilarse, mérito, ha sido director 100 veces, lo que sea, igual sigue siendo maestro. Y mientras esté ejerciendo su magisterio y esté trabajando con niños, nuestra obligación es pensar cómo llegamos a ellos. Para eso hay que ver. Si no tenemos que llegar con con planificación proyectiva apoyado en IAS, hay que llegar con otra cosa. Tal vez hay que llegar cosechando su sabiduría, qué es lo que ellos pueden dejar a los maestros que están viniendo por detrás. Tal vez pensar más en ellos como mentores de los maestros de los maestros jóvenes. En fin, hay que darles también su lugar. En eso yo creo que tenemos que ser mucho más alertas y no sacar, digamos, etiquetas rápidas. Pero me parece bien este ángulo. Así como hay que pensar en el maestro que está en una escuela súper
de difícil acceso, ya sea rural o indígena, hay que pensar en el maestro que está en la ciudad, ya tiene de todo, pero igual tenemos que llegar. Ahora, ¿cómo va a llegar? Hay que ver eso. Eso no se hace de escritorio, eso se hace acercándose a ellos, estando un rato con ellos, hablando con ellos, y algo siempre saldrá que puede ser un motivo de acompañamiento. Ahí tenemos una tarea. Hay que ser Licen, realista. esa Sí. era una de las preocupaciones del licenciado Gary. Él mencionaba el mismo problema que ha identificado Cochabamba de la resistencia de los maestros que ya tienen muchos años de servicio. Y él había mencionado que cada sede, o por lo menos deberíamos tener un dato general así de cuántos maestros tenemos en un rango de edades para ver el tema de la oferta de los ciclos formativos y cómo poder llegar a él, que usted mencionaba. Ya. ¿Y han avanzado? ¿Qué tal? ¿Tienen ustedes ya esos datos? Licen, le comento lo siguiente, estos temitas, por ejemplo, no solamente se han ido tocando este año, sino en gestiones pasadas. Yo tengo justamente los datos a nivel nacional de cuántos maestros están por edad. Por ejemplo, de 30 a 44 años rondan entre el 45 y el 50%, de 45 a 59 años el 25 y el 30%. Y eso por si acaso me han hecho sacar a mí, yo recuerdo eso con los datos del censo pasado. Dentro de todo ello se ha quedado en lo siguiente, la mayoría ronda entre el 30 y 40, bueno, 30 a 44 años en cuanto al magisterio. Entre el 45 y el 50% supuestamente son jóvenes. Pero ¿cuál es la debilidad que se tiene? Sigue siendo el uso de las tecnologías. Ahora, los profesores que ya están en una edad avanzada, ¿cuál es la necesidad formativa que ellos quieren? No quieren quedarse desplazados en el uso de las tecnologías. Indicaban, yo quiero entrar a un curso, pero no quiero ir con los profesores jóvenes. ¿Por qué? Porque aprenden rápido y yo me siento excluido. El problema grande que nosotros hacemos o tenemos es que no hacemos andragogía y no hacemos adaptaciones curriculares dentro de nuestros procesos. Yo tengo que enseñar de una forma diferente a personas que tengan ciertas dificultades y a personas que tengan más facilidad, no los puedo mezclar. Y eso es uno de los problemas que quizás nosotros hemos cometido dentro de lo que es la visión. Y como dice, son patrones que debemos romper, quizás sea uno de esos patrones que se tenga que romper. Excelente. Aquí está saliendo un aspecto que sí salió también con los técnicos, pero aquí lo estamos madurando, creo, un poco mejor. En nuestras propuestas de acompañamiento a los maestros, tenemos que tomar en cuenta entonces con más claridad el criterio intergeneracional. En una escuela vamos a tener maestros de diferentes edades. Ahora, ojo, ahí yo quiero ser también bastante cuidadoso, no me atrevería así muy rápidamente a decir que el que menos tiene interés es el maestro ya que está a punto de jubilarse, que ya seguramente está cansado, etcétera, etcétera. Porque también he visto maestros que recién han egresado de las SFEMs, han llegado a las escuelas y no solamente no tienen interés, sino creen que ya saben todo y lo que saben todo no necesariamente es lo que necesita la escuela. Entonces, hay otros problemas que las generaciones tienen. Yo no voy a medir el buen desempeño de los maestros por la amplitud y la capacidad que tenga de manejar las tecnologías o las IAs. No, esa no es la única variable. Entonces, nosotros como institución tenemos que, por eso es importante hacer este tipo de análisis, porque hay que ir colocando cuáles van a ser nuestras principales, entre comillas eso, armas, digamos, para pensar, para mirar la realidad. No es que el maestro se resista a un curso, ese no es un problema. Nosotros tenemos que ver cómo nos acercamos al maestro y cómo nos acercamos a través de los directores, a través de los técnicos de seguimientos. Si yo tengo cursos como catálogo de formación, como estamos diciendo, yo no voy a esos cursos. ¿Ya? Yo no quiero estar sentado en un ciclo de formación como un alumno más
todo el mundo me expone y hacemos prácticamente lo mismo, con algunas cositas participativas y listo. Luego me he venido o me voy a mi escuela con más contenido. No podemos reproducir lo que estamos criticando que se hace tradicionalmente en el aula en nuestros ciclos de formación. Yo sé que esto puede ser un poco duro. Aquí hay gente que está ya mucho tiempo en la UNEFCO, pero no lo digo porque al final, digamos, ahí lo que hemos hecho está mal, sino hay cosas, los desafíos que tenemos en adelante no podemos resolverlas con los mismos procedimientos que hemos trabajado hasta ahora, ¿ya? Los problemas son mucho más complicados y hay que llegar al maestro. No sé, hay que pensar cómo llegar al maestro. No es lo mismo un maestro seguramente Violeta ahorita tiene una gran riqueza, no es lo mismo un maestro de Pando, Obija o no sé de qué distrito, que un maestro de Patcaya. Son aspectos que hay que tomar en cuenta. Pero es necesario encarar estos temas y yo creo que en sus equipos también ustedes que son prácticamente responsables de los 4 departamentos, aquí hay un equipo, los hemos invitado no solamente por ser responsables, pero está bien además por ser responsables, sino porque yo he visto que ustedes pueden aportar, opinan, tienen inquietud y está bien, eso vale mucho, ¿no? Y este espacio es un espacio también de construcción colectiva. Ya, patrones, eso lo dejamos por ahora. Miren, ya una mirada global. Yo les pediría que lo vuelvan a mirar el documento. No lenguaje muy técnico, aunque digamos uno con un viceministro, con un equipo de técnicos podría tener la libertad también de plantear de manera un poco más técnica la situación. Ya en este caso podría ser, pero cuando estamos con los profes, cuando estamos con los directores, la idea es no causar también abismos de comunicación por usar un lenguaje demasiado técnico. Ahí yo lo dejaría esto, estimado grupo. A ver un ratito, más tengo que dejar de compartir primero. Antes tal vez de que culmine la reunión, no sé si es posible en la parte de semillero pedagógico de aprendizaje distrital, eliminar distrital. Me parece que es un poco restringido, porque podríamos hablar, no sé, de unidades educativas, núcleos educativos, incluso a nivel departamental. No sé si se podría eliminar eso, solamente el término de distrital. Sí, eso también, y también alguien ya nos ha dicho, y no necesariamente alguien del campo de la pedagogía, sino uno de sistemas, a mí me ha dicho, este formato ayuda mucho, pero hay que cuidar de que la gente no sienta que el D sea algo solamente negativo y el A sea solamente positivo, porque estuviéramos cayendo en una especie de visión dual, esto es bueno, esto es malo, y la vida no es así, ¿no? Yo soy bueno y malo en muchas cosas, soy víctima y victimante en otras, en fin, siempre tenemos esas dualidades presentes en uno mismo. Uno se pronuncia más, otro está más deprimido en algún momento, otro aparece, en fin. Ahí también vamos a tener un poco de cuidado, pero fíjense, eso ya es hilar fino y me parece también un crecimiento importante, porque nosotros, estimado equipo, yo lo que no quiero, así, ahora sí voy a confesarme, ya creo que puedo hacerlo. Lo que no quiero es que nosotros, ustedes, ni yo,
quisiera terminar siendo un operador de ciclos, un administrador, un cumplidor de procesos. Obviamente hay que cumplir, porque si no nosotros mismos nos perjudicamos, pero esa no es nuestra labor principal. Forma parte de nuestras funciones y hay que hacerlo bien. Sí, ahora no quiero decir que hagan la parte administrativa como quieran, no, eso no. Lo que quiero decir es que no podemos reducirnos solo a eso. Nuestro papel principal es siempre mirar la realidad del entorno, cómo estamos, es estar alerta, tener mucha sensibilidad a lo que la gente dice, a lo que la gente está pensando, a los miedos que la gente tiene. Yo creo que después, si todo eso lo traducimos en un ciclo de formación y la gente necesita contenido, listo, le damos también contenido, no hay problema. Pero tampoco tampoco hay que quedar prisioneros, diría yo, de ser contenidistas, ¿no? Por supuesto que tenemos que tener mucha capacidad de también crear contenido. Si en este momento podemos decir, ya, listo, tenemos 10 minutos y vamos a crear un contenido sobre estos temas, a ver cómo lo haríamos. Tendríamos también que tener gran habilidad para eso, porque estamos en una unidad especializada de formación continua. Y nosotros se supone que somos un personal selecto que está en capacidad para hacer contenido, pero no es nuestro único trabajo. Más difícil es acompañar a alguien y en ese acompañamiento ese alguien que vaya dándose cuenta que puede transformar sus problemas pedagógicos desde adentro, desde la escuela. Esa es un poco la apuesta. Miren, ha habido momentos en el modelo que todavía está vigente en que por instrucción desde el ministerio decían a los maestros incluso qué tenían que hacer el lunes, el martes, todo ya estaba por instrucción, que el día de tal, el tal, y había que hacer informes, etcétera, etcétera. Tanta instrucción que al final los maestros han terminado enviando informes inventados. Y no sé, supongo que arriba habrán procesado esos informes como algo verídicos. O sea, han empezado a promover la estafa, ¿ya? Entonces, no, nosotros tenemos que ser gente, una institución altamente responsable, y si vamos a trabajar a escala pequeña, esto solo funciona a escala pequeña primero. Esto que estamos diciendo, primero vamos a probar en escala pequeña. Va a seguir el catálogo, eso va a seguir vigente, porque también mucha gente necesita eso. Pero si probamos esto en escala pequeña y podemos subir poco a poco, podemos ir creciendo en escala, yo creo que ahí está lo que decimos. La verdadera inversión en calidad educativa no está en dar contenido y más contenido al maestro. La verdadera inversión en calidad educativa es ayudarle al maestro a demostrarse a sí mismo que puede ser un profesional que permanentemente va mejorando su aprendizaje y el aprendizaje de sus estudiantes, mirando su propio trabajo, reflexionando sobre su experiencia, aprendiendo de sus estudiantes también y compartiendo lo que le funciona y lo que no le funciona con su colega. Eso, estimado grupo, esa es nuestra gran tarea. A eso nos estamos inclinando para probar en pequeño esta perspectiva y en grande vamos a seguir con el catálogo. Eso tiene que seguir funcionando, no vamos a eliminar el catálogo. Eso es. ¿Ya? Ya me he confesado. Listo. ¿Qué más? Antes de cerrar. Ahí dicen una idea que siempre me ha dado vueltas y mil disculpas. Ahora sí ya le entiendo mucho mejor la visión a todo esto. Esto es un programa piloto para ver qué podemos cambiar y cómo nos podemos reinventar, me imagino, como NEFCO. Así es. Yo siempre he tenido esta mirada. ¿Por qué no volvemos a nuestro
a nuestro eje, a nuestro centro. ¿Por qué no volvemos a hacer ese ISER? ISER se encargaba justamente de agasar a docentes, especializarlos bien y que ellos vuelvan a ser agentes de cambio. ¿Por qué no lo hagamos, como dice, que es un programa pequeño, a docentes con ciertas características? Me imagino, yo saco la convocatoria, pueden inscribirse, ver las habilidades, lo cual y cuantitativo de los maestros y poder ver y capacitarlos en un proceso, imagínense, de internado educativo o internado pedagógico. Los capacitamos también, no solamente en la parte pedagógica, administrativa, sino los volvemos tigres de tigres que ellos tienen que ir a sus unidades educativas a generar ese cambio social, a generar ese cambio en sus unidades educativas. Y sabe cuál es el problema, y eso iba a compartir con varios colegas. El problema dentro de lo que es el sistema educativo es la formación docente que se tiene. ¿Eso qué quiere decir? Que hay debilidad grande en los maestros que son catedráticos en lo que son las SFEMS. ¿Por qué? Porque ellos, si bien ganan lo que son las compulsas, etcétera, no están tan formados para ser esos agentes de cambio. Y es ahí donde los estudiantes o los futuros maestros van a unidades educativas desganados, no tienen la motivación necesaria, los conocimientos necesarios incluso para ser docentes, como el nombre lo indica, ¿no? Y quizás si agarramos esa mirada de hacer, por ejemplo, internados pedagógicos, agarrar esos programas pequeños, hacer la construcción de agentes de cambio, que estos vayan a sus unidades educativas y un plan quizás a corto o mediano plazo, que estos también no solamente se pierdan en las unidades educativas, sino regresan a lo que son las SFEMS, puede ser necesario, porque le comento, todos saben que Oruro es una de medalleros educativos. Y justamente a mí me ha tocado compartir eso con uno de los docentes y yo le decía, ¿por qué tú no vas a la SFEM? No tengo la necesidad de ir a la SFEM, eso me decía, pero yo quisiera que un docente que tenga esa categoría, ese dinamismo y demás cosas, sea pues formador de formadores. Y que esa quizás pueda ser nuestra meta y nuestra visión. Por ejemplo, si nosotros hacemos formación continua, que sea totalmente especializada, que agarremos ese docente, porque lastimosamente en los tiempos que nosotros tenemos de nuestros ciclos formativos, no logramos transformar a nadie, seamos muy sinceros. Peor aún, logramos un cambio o un impacto educativo dentro de la unidad educativa, porque no hacemos el seguimiento, no realizamos ese acompañamiento y lastimosamente tampoco recogemos ese resultado. Como decía, el enemigo de un profesor es otro profesor que le baja lo que es el dinamismo que tiene. Y quizás si nosotros hacemos eso, podemos hacer al revés, el cambiar eso. Ya, la historia siempre hay que tomarla en cuenta, ¿no? Miren, el otro día alguien también del equipo, creo que está en Cochabamba, no me acuerdo de memoria su nombre, decía, yo también soy hijo de un papá que pasó por varios periodos de esta institución, ISER, Infoper, UNEFCO. Las grandes iniciativas no vienen solamente del momento actual, las grandes iniciativas también vienen de aquello que hay que seguir continuando. Yo creo que también ahí, cuando decimos formación continua, la formación continua también es eso, que del ISER hay que seguir continuando, ¿no? Si esto, por ejemplo, soñar en los maestros que sean agentes de cambio y hay que acompañarlos y en pequeño vamos a trabajar con ellos, yo diría, ese internado pedagógico que dices, en realidad ese internado, desde mi punto de vista, ese internado pedagógico es mi escuela. Hay que lograr que las escuelas sean nuestros internados pedagógicos porque ahí aprendemos todos los días, pero eso cuesta tiempo, acompañamiento, y si en algún momento, por ejemplo, se llegaran a, así como en el deporte hay en determinado tiempo, especialmente en vacaciones, hay ciertos encuentros para estimular a los deportistas, no sé cómo se llaman esos espacios, pero si hubiera, por ejemplo, ese tipo de espacios para algunos maestros que quieran y ofrecerles una experiencia maravillosa, yo creo que nos falta ese tipo de sueños y de inquietudes. Los cursos están bien, pero los cursos no son suficientes. Tenemos que tener muchas más diversidades. Y respecto al nombre del banco, estimada, tienes toda la razón. Lo de distrital ya si lo minimiza, entonces se saca y que sea simplemente semillero de
semillero pedagógico. Estaba, no sé quién sugirió, estaba también banco. Lo de semillero parece interesante también porque banco es como muy formal, muy quieto, muy institucional. En cambio, lo de semilla y semillero parece que fuera un poco más dinámico. La semilla crece, se multiplica, en fin, ya veremos esos detalles. Fíjense, simplemente agradecerles, estimado equipo, y pedirles que no dejen de revisar. La idea tampoco es ahora sacar un documento pulcro, no es ese, sino aprovechar que estos espacios sean también para reflexionar, para que ustedes también, yo mismo también me encuentre a mí mismo. Nuestro trabajo es enorme, pero creo que es desafiante y me parece que podemos lograr importantes avances. Ya vamos a distribuirnos. Mañana vamos a trabajar ya por núcleos, ¿ya? Vamos a pensar la conferencia, el taller. Este tema del taller, madúrenlo, por favor. Ayer he hablado con UNFA, no sé si les he contado. UNFA ya, sí, les he dicho. UNFA ya ha comprometido su apoyo en PAN. No, todavía no comprometido. Está considerando, y yo creo que lo va a hacer, está considerando su apoyo en Pando y Beni para hacer los talleres puente, como hemos puesto, puente entre gestiones, algo así. El tema es, esta mañana me he reunido con Save the Children y a Save the Children le ha gustado la idea porque dicen, sí, claro, miren, nosotros también a veces somos víctimas porque trabajamos con un grupo de directores ciertos temas, luego hay un cambio total, al año siguiente tenemos que volver a trabajar esos temas y realmente hay cosas que simplemente hay que continuarlas. Entonces, este tema del taller de puente entre gestiones, madurémoslo. Hay una estructura ya propuesta en el documento que está compartido aquí en el grupo. En septiembre estamos manejando la idea del taller con el equipo directivo saliente y en noviembre con el equipo directivo entrante, con los que van a aprobar el nuevo proceso de institucionalización. No hay que dejar ir a los directivos salientes sin haber hablado con ellos seriamente, sin haber aprendido de ellos. Hay que decirles ustedes qué quieren dejar para que los nuevos que están viniendo continúen, porque estamos hablando de gestión pública de la educación. Nosotros somos responsables de que, o no tan responsables, pero si podemos hacer algo para que los que están saliendo dejen lo mejor que sí, es como si estuviéramos en una carrera de estos por postas. Ya el equipo directivo de esta fase ya está por dejar la posta al nuevo equipo. Esa posta para nosotros la vamos a trabajar en relación a formación continua en ese taller de septiembre. Y yo creo que al ministro también debería interesarle. También estamos pensando decir, mire, señor ministro, esta actividad que parece chiquita, simple, pero puede ser de gran potencia porque el producto va a ser la posta, esa posta que le vamos a dar al nuevo directivo, que le deje la posta con, ojalá podamos hacer hablar de sus fracasos también a los directivos. Uno no quiere hablar, pero ojalá. Si no, simplemente que nos diga lo mejor que ha hecho, etcétera, etcétera. Entonces vayan pensando en eso y vayan pensando también en las conferencias. Las conferencias le estamos queriendo hacer conferencia inversa. Hay una estructura, hay una metodología. Véanlo. Mañana vamos a hablar de taller, de conferencias y lo del cuaderno ya va a madurar poco a poco. Solamente tenemos esta semana de trabajo intensivo con ustedes porque también ustedes tienen que dedicarse a otras cosas. Ya va a volver todo el país a clases la semana que viene y hay que alzar mucho vuelo. De todos modos tenemos que tener cobertura también. Eso, ya vayan revisando, estimados y estimadas. Mañana nos vemos a las 3. Muchas gracias. Hasta mañana.
Gracias. Hasta mañana, Lisa. Gracias, hasta luego, Lisa. Gracias.